Bueno, entonces, la modernidad es esta época que se inicia con un movimiento cultural importantísimo en Europa que se llamó el Renacimiento. ¿Mm? Entonces, la secuencia que acá ustedes ven es la cronología histórica a través de la secuencia en el tiempo. Nosotros hemos estudiado esta última parte, el siglo XX y XXI. Entonces, nos hemos centrado en el análisis de la actualidad y desde ahí vamos a empezar a irnos para atrás para confrontar, ver qué tenemos, qué no tenemos, qué han legado, cómo confrontan las épocas. Nosotros caracterizamos el siglo XX y XXI en el cual vivimos como modernidad líquida, modernidad tardía o posmodernidad. Entonces, ahora vamos a ver que comenzamos con la unidad que se llama la diosa razón y los sólidos modernos. O sea, así la época actual se llama líquida, la que se gestó anteriormente, estos 4 siglos anteriores, le podemos llamar la época de solidez, donde las instituciones, las creencias, la cosmovisión, no tenían ese cambio tan, o esa sensación de que nada es permanente como hoy podemos tener en algunos aspectos. Entonces, bueno, a ver, los historiadores demarcamos la historia y ponemos hitos, pero esos hitos no son realmente inamovibles, son como circunscripciones que ponemos para acercarnos a estudiar el pasado y simplificarnos en la mirada. Entonces, la Edad Moderna, que sería, se considera que puede haber sido iniciada por 1453, que es cuando el Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Constantinopla, o sea que sería la época, la parte oriental de Europa, cae en manos de los turcos otomanos. También se considera la invención de la imprenta, o se considera que el descubrimiento de América marca ya el inicio de la modernidad. La modernidad, que es lo que vamos a ver hasta prácticamente las vacaciones de invierno, es a través de clases y secuencias de siglos, es la época que sucede a la Edad Media. Después de las vacaciones vamos a ver la antigüedad con la cultura greco-romana o greco-latina, que es lo que se llama la época clásica, para después ver la Edad Media. Entonces, bueno, primera mitad de año vimos la posmodernidad, siempre orientado en cosmovisiones, con un montón de rasgos. Ahora empezamos con la modernidad. Y vamos a ver, una vez que la vayamos describiendo, cómo se confronta o es tan distinta a lo que vino después, que es nuestra actualidad. Bueno, entonces, sí les quiero decir, a ver, en la historia siempre hay cambios y continuidades, no hay saltos abruptos. Entonces hay muchos, si nos situamos en el comienzo de la modernidad, que sería el siglo XV, vamos a ver que en realidad muchas de lo que se presenta como variaciones o hitos distintos están anclados en el pasado. No es que, por ejemplo, el 11 de octubre de 1492 los hombres que navegaban llegando a las Antillas estaban en la Edad Media y el 12 de octubre que descubren América pasaron a la modernidad. O sea, ustedes ya se dan cuenta lo burdo de la afirmación. Entonces los cambios se van dando paulatinamente. Bueno, entonces, lo cierto es que se dan estos, como comienzo de la modernidad, estos hechos importantes. Entonces, bueno, la modernidad también se dice que comenzó con el movimiento cultural, que es el Renacimiento. El Renacimiento, acá les quiero aclarar algo, Renacimiento es un movimiento artístico que surge en Italia, donde en Florencia y en Roma es muy fuerte la mirada hacia el pasado de la cultura grecolatina, de Grecia y Roma. Entonces, el Renacimiento es este movimiento que tiene como fuente de inspiración la cultura clásica. Cuando digo clásica es lo greco-romano. Pero no es que renace la cultura o renace el arte, porque en la Edad Media también hubo importantes expresiones artísticas y culturales, sino que lo que renace es tener como fuente de inspiración lo greco-romano, en la arquitectura, en la pintura, en la escultura, en las letras, en todos estos campos tan variados y ricos de lo que es la cultura del hombre. Entonces, ese es un punto importantísimo a tener en cuenta.
Bueno, con el comienzo de esta época, a ver, ¿qué nos encontró? Nos encontramos que desde fines de la Edad Media, ya por problemas en la navegación, y en realidad era porque los pueblos árabes estaban en el Mediterráneo oriental, los europeos empezaron a buscar nuevas rutas para llegar a la tierra de las especies, que era India y China, era por la ruta de la seda, de los mercaderes árabes o musulmanes, hacían llegar a Europa un montón de riquezas y cosas, sería como artículos de lujo o ya más exóticas, que les importaba mucho, sobre todo porque al fin de la Edad Media ya se había ido dando un importante rebrote, activación de la vida y movilidad y viajes. Esto era el fin de la Edad Media, con lo cual, al estar los árabes impidiendo la comunicación con Oriente, se empezaron a buscar otras rutas, y ahí encontramos que los italianos, genoveses y venecianos, que habían comerciado mucho en la Edad Media, empezaron a buscar otras, pero la nación puntal en esto fue Portugal y tras ella España. Entonces encontramos que al principio de la modernidad, con el descubrimiento de América, que tienen varios videos que hablan bastante de esto, no es que voy a tomarles qué pasó con Moctezuma, entiéndanme, pero, o cómo caen los imperios americanos, pero sí las miradas generales. Entonces, lo cierto es que los horizontes, los límites geográficos y etnográficos, porque entran nuevas poblaciones en las nuevas tierras descubiertas, de los hombres de Europa se amplían enormemente. También podemos decir lo mismo desde el punto de vista astronómico. Enseguida citaremos algún aspecto más de esto, porque hay una nueva, más que una nueva, se descubre realmente que la Tierra no es el centro del sistema planetario, sino es el Sol. Entonces, esto cambia también el eje y amplía enormemente la noción de universo que los hombres de la modernidad tenían. Y bueno, y también junto con esto se va cambiando la mentalidad, la cosmovisión, cómo se va entendiendo el mundo, los valores y demás, pero esto no viene por generación espontánea ahora en el siglo XV, sino que ya se iba anunciando, como ya lo he dicho con alguna otra frase, a fines de la Edad Media. Bueno, entonces esto lo van a poder profundizar a través del módulo bien. Un aspecto importante son todos los descubrimientos o avances técnicos, algunos nos llegan a través de los chinos, pero otros no. Muchas cosas que posibilitaron la navegación y el descubrimiento de nuevas tierras fue, bueno, la brújula, el uso y la invención de la brújula, que en realidad los chinos ya la conocían, también nuevas cartas náuticas, nuevos elementos para navegar, el astrolabio, el cuadrante, todo eso permitió que los viajes fueran más seguros y que los hombres se animaran a hacer trayectos más largos. Obviamente que los hombres creían, los que navegaban, sobre todo comenzando por los portugueses y españoles, que la tierra no era plana sino redonda, con lo cual faltaba comprobarlo. En la antigüedad esto había sido como una hipótesis no comprobada, que ahora sí va a haber elementos para medir y telescopios y microscopios que van a permitir, sobre todo los telescopios en este caso, entender bien cómo se constituía el sistema planetario. Pero entonces estos avances técnicos incidieron muchísimo en la vida de los hombres. Otro fue la pólvora, que los chinos también conocían, también conocían la imprenta los chinos. Entonces son todas estas cuestiones que van a mejorar la vida y van a permitir ampliar estos horizontes y la forma de navegar y de conocer el mundo. También en las embarcaciones se empezaron a construir naves más ligeras, eran las carabelas famosas de Colón y demás. Bueno, entonces, todo esto cuando hablábamos del cambio de mentalidad, vamos a también ir viendo que va a cambiar la cosmovisión del hombre, va a ir cambiando, es que no es que cambió así de un día para otro. Entonces, siempre habíamos dicho, y uso el mismo esquema para que ustedes sepan que esto es como los anteojos con los cuales entiendo este pasado que tienen que estudiar. Lo cierto es que, bueno, tenemos que si la Edad Media había sido teocéntrica en cuanto que el valor máximo clarísimamente había sido Dios, ahora empieza a ponerse mucho el acento en el hombre, a ver al hombre como un ser grandioso que domina los mares, que entiende mejor la situación de la Tierra en el universo, que está seguro de sí,
que va dominando más el mundo. O sea que la modernidad comienza con una mirada del hombre positiva, expectante sobre él, y además, y hasta desde el punto de vista filosófico también se acentúa y se cree en las muchas posibilidades del hombre, en la grandeza del hombre. Por eso esto se puede llamar o humanismo o antropocentrismo. Después también humanismo es un movimiento literario, pero si se quiere le podemos poner el nombre antropocentrismo. Pero atención, no es que de un día para otro el hombre dejó de tener a Dios en primer lugar y fue el hombre mismo lo ensalzado. No, este cambio se va dando paulatinamente, pero al comienzo de la modernidad, la mirada en el hombre, la confianza en el hombre, el creer en las posibilidades al cual él puede abordar, era algo muy fuerte y era algo que venía en alza. Entonces se habla de que hay un antropocentrismo laico, quiere decir sin connotación religiosa, y otro de raíz cristiana. El antropocentrismo, la acentuación de la grandeza del hombre de raíz cristiana, es justamente el hombre era grande porque era hecho a imagen y semejanza de Dios, un ser con una dignidad especial. O sea que no era que se olvidaron de Dios para nada los hombres al principio de la modernidad. Pero sí es que el hombre es algo que es grande, que tiene muchas posibilidades, cuyas facultades dominan el mundo. Bueno, el segundo punto que ahí escribimos, el heliocentrismo, es conocer que el centro del sistema planetario es el Sol y no la Tierra. Lo contrario del heliocentrismo sería el geocentrismo. Y también ahí pongo dos conceptos más, naturalismo. El naturalismo es tener una mirada en la Tierra y además que al hombre le interesa el estudio de la Tierra. Por eso también en la rama de la ciencia se van separando las ciencias especulativas que indagaban sobre Dios, sobre la filosofía, que continúan, pero habían sido tan importantes en la Edad Media. Ahora hay una mirada más en la Tierra, en querer indagarla, en que el hombre a través de la razón vaya desentrañando y tratando de estudiar el mundo, ya con un marcado interés en la Tierra. Lo vemos en el arte, lo vemos en el tipo de estudios que se lleva a cabo. Entonces se habla de esto, de la mirada puesta en el entorno del mundo, en el hombre como en este mundo al cual le interesa empezar a estudiarlo ya en una situación con más elementos de medición y demás, y con un marcado interés por esto. El secularismo es otro concepto que van a encontrar y que se va a ir hablando, que secularismo es ir considerando que la mirada de la sociedad, la mirada del hombre se va desimpregnando un poco de lo fuertemente religioso. O sea, esto es algo paulatino, pero si se quiere, el componente religioso se va de a poco, en el transcurso de los años, de los siglos, mejor dicho, se va a ir como deslindando lo religioso, lo teológico, de lo estrictamente secular o del mundo. Entonces, ese es otro rasgo a tener, otro concepto que hay que ir manejando para hablar de esta época. Bueno, un tema clave que van a tener que estudiar, profundizar, que tienen un montón de cuadros comparativos, es lo que se llama la ruptura espiritual de Europa. Europa en la Edad Media había sido, o llega a formarse lo que es el mundo cristiano, la universitas cristianorum de los cristianos. El mundo europeo era cristiano. Pero a partir de una protesta de un monje agustino en Alemania, Martín Lutero, tras su protesta surgieron otros más reformadores o hombres que querían cambiar cosas de la iglesia que en muchos aspectos eran totalmente reales y que había que modificar, volver al espíritu original, purificar. Entonces, como reguero de pólvora, tras Lutero aparecieron otros muchos reformadores. Entonces los hombres de Europa y los príncipes y los gobernantes se pusieron de uno u otro lado. Eso lo van a poder estudiar muy bien, eso se llamó, bueno, la reforma protestante, a todas las distintos coletazos que tuvo, ir separándose de la iglesia, donde las primeros fueron diferencias más de la guía de la iglesia, no, más que todo de la conducción o de los problemas más mundanos, pero no era la doctrina. Cuando entra a cuestionarse la doctrina, la serie de verdades que la iglesia transmitía y transmite, ahí ya algunos de estos movimientos pasan a ser herejías o de grandes fisuras doctrinales.
Entonces, bueno, ahí tendrán otro tema importante para estudiar, donde el cual tienen un montón de videos. Bueno, si seguimos un poco más, también, bueno, respecto, voy a seguir ya que estamos por la política, vemos que al principio de la modernidad van surgiendo y alzándose en el horizonte europeo lo que son las monarquías, que ya venían recuperando fuerza luego de la Edad Media y gestándose monarquías más claramente, que son las monarquías centralizadas, principalmente con Inglaterra, Francia y España como más cabeza, y estas naciones van a ser como las líderes, y a lo largo de la historia europea cada una va a tener como un siglo de grandeza, que ya lo iremos viendo. En el siglo XV será, XV y XVI será la época de hegemonía española. Ustedes en el módulo van a estudiar a dos grandes reyes de España, Carlos I de España o V de Alemania, Carlos V de España y I de Alemania, y luego a Felipe II. Bien, vamos a entonces continuar un poco. Bueno, más allá del tema político, empezaremos a ver que también en el campo de la economía va a realmente ir surgiendo lo que ha dado en llamar el capitalismo, que es, esto ya venía con toda una reactivación económica de fin de la Edad Media, donde ya se había afirmado la economía monetaria y empezaba a surgir la sociedad de mercado, y era importante, ya habían resurgido la moneda y los bancos, y todo esto seguirá increyendo. Ahora es muy importante el comercio y se lanza el comercio ultramarino, o sea, trayendo las materias primas de las tierras conquistadas, de América. Entonces, bueno, este será otro componente muy importante que sumará a la nueva época, que irá también creciendo y con otros aditamentos. Pero es una economía ya donde la moneda pesa, el banco pesa, los préstamos pesan, y incluso las monarquías que están unificándose y que se van alzando necesitan de los banqueros y demás. Bueno, en materia filosófica, en realidad, el cambio importante viene en el siglo XIV, cuando la filosofía en boga, que era la escolástica, filosofía muy importante, es cuestionada, o en realidad una de las últimas ramas de filosofía escolástica, surge con su nombre, que es el nominalismo, que cuestiona la posibilidad que tiene la inteligencia humana de llegar a la verdad de las cosas. Eso fue el nominalismo, que también tienen carilla y media, dos carillas, para estudiar este movimiento. Comienza con Guillermo de Ockham y Dan Scotto, que son figuras que cuestionan que la inteligencia pueda captar la verdad de las cosas, y lo que hace la inteligencia es poner rótulos, nombres. Entonces, esto es muy importante, porque los que han estudiado un poco de filosofía en el colegio o en algún otro estudio van a ver que muy comúnmente se dice la filosofía moderna comienza con Descartes, un autor del siglo XVII, pero esto no es así. En realidad, la raíz de la filosofía moderna es Dan Scotto y Guillermo de Ockham en el siglo XIV. Ahí es la ruptura y el cambio importante, y la raíz de toda la filosofía moderna hunde sus raíces en esto que se da, comienza en Inglaterra, y a partir de ahí será como el referente de todos los filósofos posteriores. Pero bueno, esto también lo profundizan con todos los escritos que tienen en el módulo. Bueno, a ver, la sociedad medieval anterior se había organizado en torno a lo que se llamaban los estamentos, 3 estamentos, el clero, la nobleza y el campesinado. A fin de la Edad Media ya había surgido la burguesía. Se nacía en un determinado estamento, y el estamento indicaba la ocupación que uno tendría en la vida. Los nobles defendían los territorios, el clérigo evangelizaba, preservaba la cultura en la Edad Media en los monasterios y educaba, y el campesinado trabajaba la tierra. Pero en la Edad Media, en un momento dado, a partir del siglo XI y en adelante, empiezan a surgir las ciudades, o a resurgir,
y con las ciudades, los que habitaban en las ciudades o burgos eran los burgueses. Entonces, esa fue una sociedad estamental donde la movilidad no era muy amplia, pero en la medida que a partir del siglo XI comenzó a resurgir las ciudades, se fue acentuando la posibilidad de ascender o de quizás pasar de campesino a burgués y demás. Entonces, esto en la modernidad, en el siglo XV, en el XVI, va increyendo y la burguesía tomará un papel muy importante. Por eso vamos a ver que a principios de la modernidad continúan los estamentos, que en realidad van a continuar hasta esta denominación en estamentos, continuará hasta la Revolución Francesa, pero también se habla de una sociedad de clases, donde es posible el ascenso, donde hay más movilidad, donde hay burgueses que llegan a nobles porque la monarquía les confiere títulos y demás. O sea, este es un aspecto también, lo van a poder leer un poco más ampliamente en el módulo. Bueno, y bueno, en el aspecto de la ciencia, como ya les dije, el punto clave es el heliocentrismo, el ubicarse que la Tierra es el centro del sistema planetario, y con esto viene un cambio enorme. Bueno, los tres grandes científicos con los que podemos arrancar serían Copérnico, que era un sacerdote polaco, que fue el primero en dar el golpe definitivo al sistema ptolomeico. Ptolomeo era un sabio del siglo I después de Cristo, de la época de los griegos, que creía que la Tierra era el centro de los planetas y todo giraba alrededor de la Tierra. Pero bueno, las investigaciones de Copérnico fueron luego continuadas y terminadas de completar por Galileo Galilei, que fue este italiano que realmente defendió y terminó de demostrar el heliocentrismo. Para lo cual, entre medio, encontramos a Kepler. Kepler fue muy importante, es el que mejora con las lentes los telescopios y con lo que permite visualizar los astros con una enorme o bastante precisión, y es el que también, acá el señor que ven es Kepler, el que continúa con las leyes de movimiento de los planetas en forma elíptica alrededor del Sol. O sea que, bueno, este es el tema científico que es muy importante, y ahí ya les nombré cómo las ciencias se iban como independizando lo que eran las ciencias más, como diversificando los intereses y el tipo de estudio. El que se dedicaba a la teología o al saber del origen del mundo, en cuanto a cómo Dios había creado, estaba más inspirado y se fundaba en los conocimientos de la fe y tenía en cuenta lo que era la revelación y la tradición y todo lo que la Iglesia había enseñado. Pero después está esta ciencia que indagaba el mundo y empezaba a medirlo, a estudiarlo, a implementarlo y a querer profundizar en torno a él. Bueno, esto también es el despegue de lo que se llama la revolución científica, que comienza a principios de la modernidad. Bueno, después también, como para ir cerrando, porque ustedes van a tener que profundizar entonces mucho el tema de, leen el nominalismo, la parte filosófica, estudien muy bien y profundicen lo que es la reforma protestante y la reforma católica, y después la parte artística, que es el Renacimiento, pero también esto también siempre va unido, que en la parte de las letras se llamó humanismo. A ver, la palabra humanismo en sí quiere decir exaltar al hombre. Nuestra materia es una materia humanística porque estudia el pasado del hombre. Pero el humanismo en sí en esta época fue un movimiento filológico y literario al cual le interesaban los textos clásicos escritos en griego o en latín por los griegos y por los latinos, y entonces tienen esa mirada de buscarlos, de rescatarlos, de encontrar, de difundirlos, e incluso la imprenta permitía toda esta difusión importante de todos los clásicos. Entonces, bueno, este fue lo que se llamó el humanismo, pero también como movimiento literario. Ya esto había empezado como también en arte, todas las características que se dan para el Renacimiento habían empezado al fin de la Edad Media. Bueno, pero lo cierto es que también el humanismo es
la intención o el interés por un desarrollo armónico del hombre y un desarrollo de todas sus áreas físicas, psíquicas, espirituales. Por eso también se entiende por humanismo. Ya recién cuando hablamos de antropocentrismo también nos referimos un poco a esto. Entonces, cuando encuentren y sientan o oigan este término, ahí tienen elementos para relacionar antropocentrismo, humanismo y demás. Bueno, y por último, como última noción, concepto y tema que necesito que profundicen, es en la parte de arte. Para eso yo les dejé 2 videos, que es ver, volamos con drones, las 2 ciudades cuna del Renacimiento, o que han sido puntales importantísimas del Renacimiento, o sea, el movimiento ya artístico que se inspira en lo greco-romano. El 480, miren que se escribe ahí, acá lo ven, bueno, se escribe a partir de que 4 en italiano se escribe con doble T, se dice 480, y 580, ya sé que estos nombres obviamente le suenan por los autos, Fiat, la niña italiana, tiene cada uno estos modelos. Bueno, y lo cierto es que, bueno, esto no fue por generación espontánea, los florentinos empezaron a mirar la antigüedad. En realidad esto, como también en campo de las letras, ya se dio en el siglo XIII, que sería como el prehumanismo o el humanismo de fin de la Edad Media, o el prerrenacimiento. Entonces, bueno, yo quisiera que para entender esto y el planteo, hay una noción muy importante que van a encontrar un documentito que les subo, un PDF de 2, 3 carillas, que es lo clásico y lo barroco en arte. Acá yo apenas hice un cuadro y lo dividimos, pero esto lo vamos a retomar la clase siguiente, donde la actitud clásica pinta o se marca por aquella actitud que tiene en cuenta el orden, el canon, lo reglado, lo proporcional, y contrariamente a esto hay en el arte la actitud barroca, que sería más espontánea, vivencial, sentida, sentimental, sufrida, tensional, con más movimiento. Bueno, esto después lo verán mejor, pero lo cierto es que volviendo a esto, el 480 y el 580, precisamente el arte del Renacimiento es un arte clásico. Entonces, bueno, es como que ahora otra vez les presento una mirada o como anteojos para poder entender en su ABC el arte, sería entender lo que es la actitud clásica de lo que es la actitud barroca. Bueno, entonces, para terminar, porque todo esto lo amplían ustedes, lo leen, con todo lo que hay para leer, que tanto no es, y bueno, acá ven cómo se divide las 2 vertientes o los 2 grandes momentos de lo